última parte de la clase de minería de reglas de asociación y vamos a hablar un poco de cómo yo puedo evaluar de mejor manera la calidad de una regla. Un sufrimiento grande que ocurre cuando uno quiere llevar esto a la práctica es que encuentra demasiadas reglas. Que cuando uno pone un soporte de relación de mean support y mean confidence razonable, igual puede encontrar muchas reglas y cuesta mucho filtrar qué es útil y qué no. Y para eso le quiero dar un par de indicatrices que los pueden ayudar un poco. Pero en la práctica esto es un problema difícil. Primero puede pasar que muchas reglas sean redundantes o poco interesantes. Que saca algo sea redundante, por ejemplo, que tener una regla A, B, C implica D y A, B implica D, todas ambas con el mismo support y misma confianza. Está claro que esta de acá es redundante. En verdad no necesito C para predecir D. Entonces lo que uno hace al final es tener medidas de interés que llamamos para poder podar, rankear los patrones que encuentro. En la formulación original que vimos hasta ahora, ¿qué hago yo para rankear una calidad de una regla? Principalmente uso la confianza. Con soporte y confianza. Con soporte descarto entonces las items es infrecuente y con confianza veo qué tan probable entonces es observar Y dado que observe X. La idea entonces de estas medidas de interés es poder descartar reglas que asocian cosas que son independientes entre sí. Eh, entonces vamos a ver que uno haciendo un análisis estadístico de independencia puede usar cosas que van un poco más allá que la confianza. Entonces recordemos un poco cuál es el objetivo de la minería de datos como se propone como metodología. Entonces la idea es usar este proceso que se llama Knowledge Discovery in Databases, en que yo tengo una base de datos muy grande, escojo una parte de mi base de datos, por ejemplo acá tengo todas las transacciones de un supermercado, me concentro, qué sé yo, en alguna tienda particular, preproceso, saco outliers, borro cosas que estén mal tipeadas, y en el camino entonces corro mi algoritmo de data mining, qué sé yo, clasificación, regresión, clustering, reglas de asociación. Esos me dan patrones que yo evalúo y eso me da un conocimiento más. La idea es que en cada paso yo puedo tener métricas que me dicen qué tan confiable o probable es que algo que yo me estoy encontrando realmente sea valioso. Que básicamente es la misma línea que hemos hablado durante el curso, que yo necesito métricas para medir qué tan útiles son las cosas. Eh, una forma de calcular como la medida de interés en reglas de asociación, que es básicamente usar una métrica un poco mejor que confianza. Confianza puede ser también una métrica de interés. Todas se pueden obtener a partir de una tabla de contingencia. ¿Ya? Entonces tengo una regla acá, X implica Y mi tabla de contingencia entonces son todos los casos en que X ocurre e Y también. Los casos en que X ocurre e Y no ocurre, por eso ponemos una barra. Aquí para los casos negativos, para la negación, cuando X no ocurre e Y sí ocurre, cuando X no ocurre e Y no ocurre. Entonces una tabla de contingencia es básicamente cada vez que yo contrasto todas las combinaciones de valores entre dos variables categóricas. ¿Sí? Es exactamente lo que yo hago cuando creo una matriz de confusión para clasificación entre los valores predichos y los valores reales. Es la misma idea. ¿Ya? Entonces si yo sumo todos los valores de esta columna, tengo todos los casos en que Y ocurrió. Sumo todos los valores de esta columna, tengo todos los valores en que Y no ocurrió. Sumo todos los valores de esta fila, tengo todos los casos en que X ocurrió. Sumo todos los valores de esta fila, son los casos en que X no ocurrió. ¿Ya? Y sumando estos valores de acá o estos de acá, obtengo la cantidad de transacciones que yo tengo. En base a esto yo puedo calcular el soporte, confianza y muchas otras métricas, como Lift, Gini, etc. Entonces ahora quiero que vean que vamos a tomar un ejemplo, vamos a calcular entonces las medidas de interés que conocemos, soporte y confianza, para un ejemplo de regla y vamos a ver que puede tener un problema. ¿Bien? Entonces el ejemplo es este. Tengo una base de datos transaccional y donde tengo té y café y sobre esa yo extraigo la regla T implica café. ¿Ya? Entonces, el soporte de la regla, como lo calculo, acuérdense que es el support count de la intersección del antecedente y el consecuente, o sea, del item set completo, dividido sobre la cantidad de transacciones. Que sería aquí
la intersección de té y café, todos los casos en que té y café ocurren, que son 15, dividido en el total de transacciones, que son 100. Y eso me da un 15%. Ahora calculemos la confianza de esta regla. ¿Cuál es la confianza de T implica café? Que es equivalente a la probabilidad condicional de café, dado que ya sé que alguien compró té. Es, según la definición, entonces, el soporte de la intersección partido en el soporte del antecedente. ¿Ya? Entonces, el soporte de la intersección va a ser 15 y el soporte del antecedente son todos los casos en que se toma T, que son 20. 15 partido en 20 es 0,75. ¿Cierto? Vamos aquí a una tablita y esto es igual entonces a 15 partido en 20. Ya, 0,75. Ya, acá me trabajé directamente sobre los support counts y no sobre el soporte porque la cantidad de transacciones se cancelaría, ¿no? O sea, eso es lo mismo que yo en verdad haga, tome esto es lo mismo que yo calcule primero el soporte de té y café. ¿Cuánto es el soporte de té y café? Sería 15 partido en el total. ¿Cuál es el soporte del antecedente? T. Sería todas las veces que tomo T, 20 partido en total. Y la confianza entonces de T implica café sería entonces el soporte del item set dividido en el soporte del antecedente. ¿Cuánto es eso? 0,75. ¿Ok? Ya. Pero acá hay un problema. ¿Cuál es el problema? Hasta ahora esto se ve una regla bastante buena, ¿no es cierto? Tiene una confianza de 0,75. Pero si miramos por sí solo, ¿cuál es el soporte del consecuente? Acá el café. ¿Cuál es? El café es 90 sobre 100, 0,9. Es más alto. Entonces la fracción de personas que toman café, independientemente de si toman té, es 0,9. Entonces, que alguien haya comprado té, de hecho, baja su probabilidad de tomar café de 0,9 a 0,75. Entonces, aunque la confianza es alta de esta regla de acá, té implica café, es una regla engañosa en verdad. Porque la gente compra café por sí sola. Té no es algo que aumente la probabilidad de que alguien compre café, de hecho pareciera ser que al contrario. Entonces ese es el gran problema de la confianza. El problema de la confianza es que no es una métrica tan buena cuando el consecuente es algo que por sí solo es bien frecuente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La confianza ignora el soporte del consecuente de una regla. Y una métrica que es mejor, que se basa en independencia estadística, que sí considera esto, es la curva Lift, o sea, la métrica Lift.